Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso. En esta ocasión os voy a hablar sobre materiales. Vamos a ver los fundamentos principales de cara a usar materiales con el programa. Vais a ver que es algo súper sencillo. Vamos a comenzar por los materiales más fáciles de configurar, que no nos van a llevar demasiado tiempo. Vais a ver que Bitrate para SketchUp en estas últimas versiones ya incorpora una galería de materiales muy extensa donde vais a encontrar múltiples texturas y materiales preconfigurados para que podáis usar en vuestros proyectos y os va a ahorrar muchísimo tiempo sin lugar a duda. En primer lugar vamos a abrir el Asset Editor. Ya sabéis que con este primer icono tenemos acceso a todas las opciones más importantes del programa, es fundamental. Yo también tengo activo el modo de render en tiempo real, esta opción que tenéis aquí, ya sabéis, el Real Time o render interactivo, que os va a permitir ver cualquier modificación que llevéis a cabo en el proyecto. También he introducido algunos elementos como estas bolas, que no tiene ningún material aplicado, es el material por defecto. Y si observáis, si hago cualquier modificación, se va a ver en el propio render en tiempo real, ¿no? Desde el propio gestor de materiales vamos a encontrar la primera categoría donde tenemos los distintos materiales disponibles. Yo en esta lección he dejado esta escena con algunas bolas de prueba para que hagáis prácticas con estas geometrías y apliquemos algún material. Si hubiese materiales que no están en la escena y queremos hacer un purgado, podemos hacer clic en este icono que dice purgar materiales no usados. Simplemente hacemos clic y hará una limpieza de los materiales que no estén en el proyecto. ¿Veis? La lista se ha reducido y ahora únicamente vamos a encontrar los materiales que estamos visualizando en este proyecto. Si vamos a este primer icono, vamos a crear un material nuevo. Dentro de Materials vamos a elegir uno genérico. Ya sabéis que con esta flechita de la derecha podemos ampliar el material y vamos a usar este material, lo vamos a aplicar a una geometría. Yo puedo seleccionar un objeto, por ejemplo este de aquí, y hacer botón derecho, aplicar a selección. Fijaros que aplica este material, el que tenemos genérico, a esta esfera que tenemos aquí ahora mismo. Esa sería la forma de aplicar un material. También hay un sistema más sencillo que simplemente con el gestor de materiales de SketchUp, cuando yo selecciono cualquier material de mi lista de materiales de Bitrate, por ejemplo este hormigón del suelo, fijaros que automáticamente se me selecciona dentro de SketchUp y ya con el bote de pintura podría aplicar el material a un objeto concreto, ¿no? A este por ejemplo de aquí o al que yo quisiera. Simplemente seleccionando aquí en el listado tengo esa opción de seleccionar el material y aplicarlo a cualquiera de los objetos de mi visualización. Yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Aquí se puede visualizar. Lo primero que vamos a hacer con nuestro material genérico va a ser cambiar el nombre para saber qué material es. Lo podemos cambiar haciendo doble clic aquí en este nombre o directamente en SketchUp. Estos dos nombres se sincronizan, ¿de acuerdo? Lo que os parezca más cómodo. Si yo cambio aquí el nombre del material, en este caso mi primer material Bitrate, ¿no? Por ejemplo, podría ser el nombre. Hacemos intro y fijaros cómo aquí también cambia el nombre en Bitrate. Este es el nombre del material y es este de aquí que yo puedo aplicar a cualquier superficie. Vamos a aplicar aquí y aquí. Y actualmente tiene este color difuso que es un gris que también podemos editar desde el propio gestor de SketchUp, ¿no? El color. Yo podría modificar este valor y se va a sincronizar. Este es el único canal que vamos a poder sincronizar, este canal de difuso donde controlamos el color del material y la opacidad, también este valor de aquí, también se va a poder controlar desde el propio SketchUp, ¿vale? La opacidad y el canal difuso, que es un color sólido. Color sólido me refiero a que no tiene ninguna textura, ninguna imagen JPG asociada, es un color continuo. Si tuviese una textura asociada, estaría esta casilla activa en SketchUp, esta que vemos de usar imagen como textura, y además en Bitrate se activaría esta opción que nos está diciendo que hay una textura aplicada al material. Si selecciono una textura, por ejemplo, pues no sé, esta madera de aquí, ¿vale? O esta. Le damos a abrir. Fijaros que el material ahora ya sí tiene esa textura aplicada, se puede visualizar en SketchUp, aquí en Bitrate también se aprecia. Aquí está una fotografía subida y además en el propio gestor de Bitrate aparece esta opción como que tiene una textura que se corresponde con esa imagen que acabo de seleccionar. Veis aquí está el nombre, que es exactamente el mismo que tenemos aquí.
Y de hecho yo puedo editar este material directamente con el propio Bitlay. Tenemos algunas opciones que me permiten, bueno, invertir la textura y desde esta opción, bueno, tendríamos la posibilidad de cambiar algunos parámetros interesantes en cuanto a la textura, ¿no? Aunque lo ideal, como siempre os comento, es que abráis esta imagen en Photoshop directamente para conseguir un ajuste con mayor precisión. Para volver hacia atrás, fijaros que siempre tenemos aquí unas flechitas, yo puedo volver hacia atrás. Tengo la opción también de desactivar esta textura, vamos a desactivar la misma. Quiero usar un color uniforme, para ello simplemente, bueno, sería seleccionar ese tono, el que me interese. Veis que es bastante sencillo, ¿no? O bien mediante el editor de color de SketchUp o con el editor de difuso o diffuse, este canal de aquí del propio Bitlay. Yo tengo un gran control y precisión, incluso puedo establecer un color RGB con bastante precisión, ¿no? Si tengo ese código de color, fijaros que podría establecer ese código de color con bastante precisión. Es importante, bueno, que establezcáis aquí el valor de 0 a 255, que es lo habitual. Vamos a poner, por ejemplo, 44, 55, ¿no? 77. Yo con ese código de color RGB tengo un control total sobre el tono que necesito para mi proyecto. Bastante útil de cara a establecer un color con precisión. Bueno, eso sería en cuanto a la creación de un material. Ahora iremos entrando en detalle en sus propiedades. Pero también tenemos la opción muy interesante dentro de Bitlay de usar un material que ya esté creado previamente mediante la librería de materiales. Pulsando en esta flecha hacia la izquierda, fijaros que se despliega esta ventana y dentro de materiales tenemos múltiples categorías donde vamos a encontrar diferentes tipologías de materiales muy interesantes ya previamente configuradas. Tenemos ladrillos, tenemos por ejemplo pintura de vehículos, serían unos materiales muy interesantes. Podemos ver con un poquito más de dimensión este material, con este zoom que tenemos en la parte inferior. Fijaros que se puede ver a una dimensión un poquito mayor. Tenemos cerámicas y porcelanas, bueno, materiales con cierto brillo. Tenemos hormigones de todo tipo. Fijaros cómo, bueno, Bitlay cambia la forma de mostrar un material según su aplicación más habitual. El hormigón habitualmente aparece en paramentos verticales, en muros, en tabiques, ¿no? En elementos de este tipo, en columnas o incluso en el suelo, que sería esta opción de aquí. El programa os muestra una previsualización para que entendáis mejor cómo se puede ver un material. Por ejemplo, si yo tengo este material que acabo de crear, yo podría previsualizarlo en modo fabric, que sería una tela, un tejido, es este de aquí, ¿veis? Para ver cómo funciona si fuese un tejido, si fuese un pavimento, un suelo, se vería de esta forma. Si fuese, por ejemplo, bueno, un terreno, en este caso una ladera, un terreno más orgánico, que llama ground. Si fuese, por ejemplo, el modelo habitual de Bitlay, que es esta especie de esfera, ¿no? Con el símbolo de Bitlay, que es parecida a la que estoy usando yo, es una esfera de este tipo, que está muy bien para probar materiales. También tenéis la opción de ver cómo queda en un paramento vertical, ¿no? En un muro, wall, o en wall close-up, que sería, bueno, la opción de una cornisa en la parte superior para que veáis también cómo funciona. Yo voy a dejar el modo genérico, que es esta esfera, pero que lo tengáis en cuenta de cara a que cuando creéis un material nuevo vais a ver cómo funciona en las distintas superficies, que sería algo parecido a como lo estamos viendo aquí, ¿no? En esta visualización, pues si va en el suelo, en una esfera, dependiendo del tipo de superficie, interesa cambiar esa previsualización del material. Bueno, tenemos aquí varias categorías emisivas, son materiales que emiten luz, tenemos tema de tejidos de todo tipo, fijaros qué interesante, foam, cristales, una categoría muy extensa de cristales. Esto facilita enormemente el trabajo, ya que vamos a tener toda clase de materiales ya perfectamente configurados, hay cueros, tema de líquidos, metales. Esto la verdad es que es una maravilla, ¿no? Porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Nos vamos a quitar de complicaciones y la mayor parte de materiales que usamos en infoarquitectura, tanto para proyectos de exteriores como de arquitectura general, de paisajismo, de interiorismo, ¿no? De mobiliario, cualquier tipo de proyecto, realmente usa su mayoría estos materiales que ya tenemos aquí previamente configurados con el programa. Aquí habrá más de un centenar de materiales, por lo tanto, para comenzar a usar en Bitlay para SketchUp o para cualquier otra aplicación, si tenéis instalada la última versión, vais a conseguir una librería que ya de partida os va a ahorrar muchísimo tiempo y vais a conseguir unos acabados con una calidad altísima, ¿no? Como estos que yo tengo aquí.
Si queréis vamos a hacer alguna prueba. Voy a importar una silla, podéis elegir el modelo que queráis. Yo voy a seleccionar, bueno, voy a bloquear la vista como siempre. Vamos aquí a establecer esta vista, por ejemplo, y la voy a bloquear. Y a continuación importar una silla. Os comparto una librería en la lección con múltiples sillas para que hagáis pruebas. Yo voy a seleccionar una que tiene varios materiales que sean... Es un modelo de los AIMS y me va a permitir, bueno, hacer algunas pruebas de materiales que ya están previamente configurados en V-Ray, ¿no? Con esta geometría. Bueno, sería esta silla, este modelo de los AIMS, que yo creo que está bastante bien para hacer pruebas con el proyecto. Y para ello, bueno, simplemente nos vamos al gestor de materiales del programa y vamos a seleccionar, por ejemplo, un plástico, ¿no? Un plástico para esta superficie de aquí. Para ello vamos a la categoría de plásticos. Fijaros que, bueno, tenemos un montón de tipologías. Vamos a que ampliar un poquito. Este es un plástico sencillo, bueno, se llama Plastic Sample Blurry in Black, tiene un ligero desenfoque y simplemente para aplicar el material debo hacer clic sobre la superficie del mismo, vamos a seleccionar esta superficie y botón derecho sobre la miniatura de esta textura, botón derecho sobre la misma, aplicar a selección. De esta forma aplicaría este material directamente a la superficie de esta silla y si observamos aquí en la visualización ya tiene ese acabado, ese aspecto. Vamos a hacer un poquito más de zoom, voy a desbloquear el candado y vamos a hacer aquí zoom a esta parte del proyecto, ¿no? Sería este material que tengo aquí. Vamos a buscar otro material, a ver qué tal funciona, qué más plásticos tenemos por aquí. Aquí por ejemplo, bueno, tenemos algunos que son tipo translúcidos. Vamos aquí a seleccionar nuevamente el material. Simplemente hago clic sobre él y vamos a aplicar, por ejemplo, este plástico translúcido, aplicar material a la selección. Es importante que apliquéis el material a ambas superficies, a las dos caras. Para eso simplemente seleccionamos invertir cara, importante triple clic y vamos a aplicar nuevamente, aplicar a la selección, de forma que se aplique tanto a las caras interiores como exteriores. Fijaros qué buena pinta tiene este material, que tiene cierta transparencia, funciona bastante bien. Este modelo que estoy usando es un modelo con bastante complejidad, tiene bastante geometría, está muy detallado. Eso sí, va a hacer que tarde un poquito más el proyecto, ¿no?, en procesar la imagen. Si selecciono el material, fijaros que sería este de aquí. El tono que tiene, anaranjado, lo consigue mediante la capa de refracción, donde hay un fog aplicado. El fog es el color que tienen los materiales translúcidos. Este valor se puede cambiar por cualquier otro color. Vamos a poner aquí un poquito más claro. Fijaros cómo cambia ese tono, esa transparencia, ¿no?, que tiene la silla que estamos probando en este caso. El fog multiplicador es el multiplicador del color. Si queréis que tenga menos intensidad de tono, se puede modificar también ahí. Y bueno, los distintos valores como el IOR o Refraction Glossiness, que desenfoca un poco más el acabado de este plástico. Si desactivamos ese glossiness y ponemos un valor de 1, lo que vamos a hacer es conseguir un material más transparente. Vamos a elegir, por ejemplo, también un material, en este caso para este objeto de aquí, ¿vale? Este material que tenemos aquí, que es Metal Black, lo he seleccionado directamente con el cuentagotas. Nos vamos a ir al apartado de metal y yo puedo seleccionar, por ejemplo, pues un material que tenga cierto brillo, que esté ya configurado previamente. Vamos a elegir, vamos a ver qué metales tenemos interesantes. También encontramos aquí un buscador. Podría poner, por ejemplo, aluminio, y directamente me busca materiales tipo aluminio, ¿vale? Me podría aplicar cualquiera de estos. Este, por ejemplo, de aquí, botón derecho, y lo que podemos hacer es directamente seleccionar aquí esta superficie, botón derecho, aplicar material a la selección y aplicará el material a esta superficie de aquí. Y fijaros, si yo hago un poquito más de zoom para que veáis el brillo que tiene, además vamos a aplicar el mismo material, este aluminio, a las distintas patas del proyecto, ¿no? Simplemente hacemos doble clic y aplicamos el mismo material que tiene ese acabado para que veáis qué tal funciona, ¿no?, a estos elementos de aquí también. Hay un procedimiento que nos permite, por ejemplo, si yo lo quiero aplicar de una vez, simplemente botón derecho sobre la superficie, seleccionar todo el material. De esta forma, bueno, seleccionaré todo el material del proyecto y aplico esa propiedad para que simule ese aspecto con brillo. Por ejemplo, esta madera de las patas que tenemos aquí en la silla también la puedo seleccionar y a la misma le puedo aplicar un poco de reflexión. Si me voy a este valor de reflexión, cuando viene por defecto en negro realmente no tiene ningún brillo, pero si subo este valor hasta blanco, que sería el máximo, comienza a coger cierto brillo, de forma que estas patas, esta madera, que habitualmente tiene un brillo, pues se vería con ese pequeño reflejo dando mayor realismo a las mismas. Eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en el pavimento, ¿no?, en el suelo. Si yo tengo aquí esta superficie,
Vamos a bloquear la vista y me voy al gestor de materiales, selecciono el hormigón del suelo y a continuación en el apartado de reflexión o reflection puedo bajar o subir este brillo. Fijaros que si yo subo mucho el brillo, importante el glossiness, que es el desenfoque del pavimento, lo vamos a dejar a 1 para que brille mucho más. Aquí se puede apreciar, ¿no?, en la visualización. Vamos a orbitar un poco la vista para que veáis cómo adquiere el pavimento cierta reflexión, ¿no? Lo que podemos hacer es subir el índice de EOR, que también lo veremos en detalle. Si yo subo este valor, fijaros cómo los reflejos son mucho más altos y puedo visualizar, vamos a elegir un punto de vista donde se aprecie esto que os comento. Importante, bueno, voy a quitar un poquito de iluminación a la escena, vamos a hacer la escena un poquito más oscura para que se vea mejor. Y si observamos el pavimento, tiene cierto reflejo. También tenemos la opción directamente para aplicar un material, por ejemplo, si nos vamos a hormigón, vamos a seleccionar otro tipo de hormigón, por ejemplo este que hay aquí. Yo podría directamente en el listado de materiales seleccionar este material, este concrete, y llevarlo directamente al listado de materiales de mi proyecto. Fijaros que directamente cuando yo selecciono aquí un material, como os comentaba anteriormente, el programa me lo selecciona en SketchUp para que yo simplemente haciendo clic en la miniatura pueda aplicar la textura a un paramento. Por ejemplo, vamos a aplicar aquí ese material a esta zona de aquí y lo vais a ver mejor. Vamos aquí a establecer el candado. Este sería el material. Bueno, si os fijáis, la textura es muy pequeña, evidentemente prefiero una textura mayor. Ya sabéis que podemos modificar la dimensión de esta textura mediante dos procedimientos. Uno sería desde el propio editor de materiales. Si me voy a edición puedo subir este valor. Vamos a poner 5 metros. ¿Veis cómo cambia en dimensión? Aquí también se actualiza. Poner una dimensión un poquito menor. Vamos a poner 2. Sería este el material, ¿no?, que estamos aplicando a esa superficie. También podemos cambiar su dimensión haciendo botón derecho sobre el material. Ese sería un procedimiento. Y luego, bueno, también podemos aplicar, por ejemplo, vamos a aplicar aquí un ladrillo. Entonces simplemente repetimos el proceso. Vamos a Asset Editor y en el gestor de materiales vamos a la categoría de Bricks, que serían los ladrillos, y vamos a seleccionar un ladrillo. Aquí varios tipos, hay uno que es oscuro. Yo puedo seleccionar este material y llevarlo a la lista de materiales del proyecto. Sería este material de aquí. Cuando ya tengo el material seleccionado, simplemente hacemos clic y aplicamos a la superficie. Lo siguiente será modificar su dimensión. Nos vamos al editor y vamos a establecer una dimensión, por ejemplo, aquí con un valor de 0,5, puede funcionar bien. Sería una dimensión de ese tipo. Si os fijáis, el ladrillo tiene un color oscuro en bitrate, pero en la visualización se ve con su textura real. Esto es debido a que el material ha sido manipulado dentro de sus ajustes. Aquí en los parámetros de la propia textura, bueno, ha sido manipulado y por lo tanto aparece con ese tono oscuro porque ha sido tintado. Esto lo iremos viendo. Yo puedo, veis, quitar, por ejemplo, saturación o que conserve su saturación original, manipular ese valor. Entonces, simplemente para que veáis que no es necesario pasar la imagen por Photoshop, directamente desde bitrate yo podría cambiar esa configuración del material para que tenga ese aspecto, ¿no?, de ladrillo oscuro tintado de negro, como se ve en esta visualización que tenemos aquí. Voy a mover, a desplazar los componentes un poco más próximos a la pared para poder ver cómo funciona. Vamos a desplazar un poco el mobiliario para que se vea mejor. Voy a establecer una distancia menor respecto a los muros y así podemos ajustar la cámara de forma, ¿veis? Ya sabéis que las escenas, simplemente haciendo un poquito de zoom, podéis ajustar exactamente como queréis que se visualice, ¿no?, el proyecto. Vamos a hacer aquí un poquito de zoom para que se vea más de cerca. Podéis actualizar en cualquier momento las vistas, ¿no? Botón derecho, actualizar. Tendríamos esa visualización más próxima. Fijaros, este es el ladrillo que hemos aplicado. Vamos a probar algún material más, por ejemplo, voy a establecer, bueno, voy a bloquear la vista aquí y vamos a aplicar, por ejemplo, esto ya está bloqueado, por lo tanto no se mueve en el render en tiempo real, no hay ningún problema. Vamos a mover un poquito esta silla, incluso esta lámpara. Esto ya sabéis que, bueno, cualquier objeto lo podéis manipular según os vaya interesando. Vamos aquí a girar esta lámpara también dentro de la vista para que no se choque. Vale.
Podemos aplicar, por ejemplo, pues no sé, voy a ver algún tejido, voy a dibujar aquí un pequeño rectángulo en el proyecto. Hacemos aquí un paramento a media altura y vamos a aplicar algún tipo de material tipo textil a este objeto. Hacemos un grupo, sería este elemento que tenemos ahí, ¿no? En la visualización, en esta de aquí. Nos vamos al gestor de materiales, a la categoría, por ejemplo, o wallpaper, y aquí dentro, bueno, hay todo tipo de motivos. Vamos a seleccionar alguno, por ejemplo, pues no sé, este de aquí. Simplemente en el gestor de materiales seleccionamos y llevamos este objeto al listado. Fijaros que ahora en materiales ya lo tenemos aquí seleccionado y podríamos aplicar el material a esta superficie. ¿Veis? Es este material que hay aquí. Vamos a verlo con un poquito más de zoom, incluso para que lo veamos mejor. Voy a hacer aquí una copia girada con la Q. Hacemos control y hacemos aquí un giro en copia para que aparezca también en el muro posterior. Ya sabéis que se puede, bueno, cambiar por un lado la escala de esta textura que tenemos aquí, que sería simplemente con esta opción, ¿no? En textura, subiendo el valor. En edición podemos poner un valor mayor para estos motivos florales, para que se vean un poquito mejor. Establecer en el Asset Editor un valor de Render Output un poquito más grande para que se vea mejor lo que estamos haciendo. Vamos aquí a parar, hacer Stop en el renderizado, y en Output vamos a seleccionar un valor, por ejemplo, de 1000, ¿vale? Que sea un poquito más grande el render que estamos llevando a cabo. Le damos a Render Interactivo y fijaros cómo ahora la dimensión es de 1000 por 1000 y se va a ver un poquito mejor las pruebas que estamos llevando a cabo, ¿no? Con el proyecto. Sí, algo tipo eso. Vamos aquí a modificar y fijaros que el color de la textura de fondo es un color que es diferente al que podemos visualizar aquí. Sería un color diferente, ¿no? El que estamos visualizando con respecto al que realmente podemos ver aquí en la visualización, y eso es debido a que este material ha sido ajustado dentro del propio programa. ¿Veis? Tiene ese tono, ya que el color difuso ha sido manipulado. Pero fijaros que es una tipología de mapa que está aplicado directamente sobre esta máscara. Veis que es esta de aquí, de forma que yo puedo manipular en cualquier momento los dos colores que tenemos en el papel pintado. Esto es muy cómodo. Este tipo de materiales os van a permitir modificar en cualquier momento pues las dos texturas, ¿no? Yo podría seleccionar aquí un tono, por ejemplo este azul para el fondo, y para el motivo floral pues seleccionar otro tono, el que yo quiera, por ejemplo un amarillo. Veis cómo se modifica en el proyecto, ¿no? El tono que queráis, o incluso negro. Podéis jugar con estas dos opciones que son bastante interesantes, ¿no? A la hora de manipular los distintos tonos de este papel que aparece de fondo. Voy a suprimir la textura, era simplemente para que vieseis cómo funcionaba. Con este material lo vamos a modificar, este de aquí. Vamos a seleccionar otro material dentro del Asset Editor. Nos vamos al apartado, por ejemplo, de Card Paint, que son materiales bastante interesantes, y vamos a probar, por ejemplo, este blanco, aplicar a selección, a esta selección que tenemos aquí. Vamos a probar, por ejemplo, para el suelo el cambiar a otro tipo de pavimento. Vamos a dejar la visualización estática, voy a bloquear aquí. Y aquí en el suelo, igualmente podemos ir al gestor, al Asset Editor, y vamos a ver qué materiales hay interesantes para el suelo. Dentro del apartado final, donde dice Wood o Laminate, vamos a encontrar distintas tarimas. Vamos a aplicar, por ejemplo, esta de aquí, que tiene buena pinta, aplicar a la selección. Bueno, aquí distintos tipos. Vamos a elegir, por ejemplo, esta tarima, que tiene también muy buena pinta, a ver cómo funciona, aplicar a la selección. La dimensión se queda un poquito pequeña, simplemente debemos seleccionar la textura y subir su valor. Vamos a poner un valor, por ejemplo, de 2 metros. Vamos a poner 1,5, yo creo que se puede ver bien. Fijaros cómo resulta súper sencillo ir poco a poco configurando los distintos materiales del proyecto, ¿no? No tiene ninguna complicación. Sería ir eligiendo de las distintas librerías del programa los distintos materiales que vayamos usando. Voy a aplicar aquí también estos materiales, por ejemplo, a estas esferas, y aplicando a las distintas superficies del proyecto. Eso sí, más adelante iremos viendo cómo manipular ya en detalle cada uno de estos materiales que están preconfigurados para poder sacar mayor partido a nuestro motor de render, ¿no? A través de, pues eso, de la aplicación de materiales con un mayor control, ¿no? Pero fijaros estos que ya vienen preconfigurados lo bien que funciona. Voy a parar el render en tiempo real y vamos a generar un render de toda la escena ya definitivo, a ver qué tal funcionan los materiales que hemos estado usando durante esta lección. Una vez finalizado, la calidad, ¿no?, que nos permite
V-Ray sin tener que ajustar demasiados parámetros, simplemente empleando materiales preconfigurados previamente, como estos que hemos establecido aquí, ¿no? Esos brillos en la madera, en los metales, esta tarima que incluye incluso un bump, tiene esa cierta rugosidad, o los materiales del sillón, del ladrillo que hemos usado. Es bastante sencillo de implementar cualquier material. Conseguimos un realismo, un nivel de detalle bastante interesante en nuestras visualizaciones. Vamos a introducir otro objeto, voy a suprimir la silla y por ejemplo puedo buscar, vamos aquí a bloquear, dentro de la galería de componentes de SketchUp, ¿no? En la Warehouse, ya sabéis que desde aquí podéis introducir cualquier elemento. Vamos a buscar por ejemplo una esfera, seleccionamos una de las esferas de la Warehouse, la vamos a introducir en el proyecto, sería esta de aquí, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Os quiero contar cómo se puede crear un material de forma muy sencilla, directamente con V-Ray sin ningún tipo de complicación, ¿no? Voy a hacer aquí una copia, vamos a aplicar un material cualquiera. Para ello nos vamos al gestor de materiales y dentro de seleccionar, en la categoría de colores, seleccionamos un tono, ¿vale? Vamos a elegir por ejemplo este verde turquesa y lo aplicamos a esta esfera de aquí. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Hacemos aquí un poco de zoom. Nos vamos a ir al gestor de materiales de V-Ray. Con este material seleccionado, vamos a seleccionar con el cuentagotas el material. Sería este de aquí que acabamos de crear. ¿Veis este material? La mayoría de materiales van a presentar una reflexión. Voy a minimizar aquí. Van a presentar una reflexión, es decir, un brillo. Por lo tanto, en el apartado de reflexión, nosotros vamos a subir el valor de la reflexión. Por defecto viene oscuro, y es que en V-Ray el color negro representa que el efecto en cuestión no está funcionando, es decir, que estaría con la opacidad al 100% y por lo tanto no se visualiza. Si este color es blanco o este deslizador está a la derecha completamente, quiere decir que la reflexión está al máximo. ¿Veis? Dentro de esa gama tonal del blanco al negro yo tengo distintos tonos. Yo puedo bajar o subir el valor de reflexión del color, que es este valor de aquí. Aquí se ve muy bien. De esta forma yo podría subir aquí el reflexión y conseguir un brillo bastante marcado en mi esfera. Aquí se ve muy bien. Voy a seleccionar únicamente este trozo para que lo veáis. En el cálculo puedo conseguir un brillo bastante alto y nítido, se ve en este reflejo perfectamente. O por ejemplo, con el valor de Reflection Glossiness sería el desenfoque, es decir, puedo conseguir una superficie menos pulida, más desenfocada. Fijaros, si yo bajo este valor, cómo se produce un desenfoque, tiene un aspecto tipo plástico, ya que se producen reflejos en la superficie, se ven los destellos, pero se ven muy desenfocados. De esta forma puedo conseguir una gran variedad de materiales, tan solo configurando el nivel de reflexión por un lado, el de glossiness por otro, y el color, como siempre, totalmente editable. Fijaros que yo podría cambiar el color del material, vamos a coger este amarillo, y por lo tanto consigo una gran variedad de materiales plásticos, incluso metálicos. Actualmente el valor del Reflection IOR está en 1.6, pero este valor se puede subir o bajar. Un valor de IOR mucho mayor producirá reflexiones muy altas, produciéndose casi un efecto de espejo. Voy a subir más todavía para que lo veáis, un valor de 25 o incluso un valor de 100 en el IOR. Produce un material tipo espejo. Vamos a quitar el glossiness, es decir, lo voy a dejar en valor 1. Sería una esfera tipo metálica, ¿vale? Es bastante sencillo de configurar, pero funciona muy bien. Veis estas reflexiones, ¿no? Con un IOR tan alto. Vamos a quitar el Fresnel. Podemos poner un color de fondo negro para espejos. Se suele usar ese color negro. ¿Veis la diferencia? Esto ahora mismo funciona como una reflexión total. Es como una especie de espejo, ¿no? Que se visualiza en la escena, que funciona bastante bien. Vamos a coger la otra bola y hago otra prueba con esta que tengo aquí, un poco más pequeña, y además vamos a ampliar el espacio de renderizado, ¿no? Que sería ese de ahí. Vale, esta bola que tengo aquí voy a aplicar un color cualquiera, por ejemplo este morado. E igualmente, si os fijáis, yo puedo controlar varios parámetros como el diffuse, como reflection o reflexión. Puedo subir este valor, sería un material con brillo, pero es que además en refraction, que es la propiedad que permite que la luz atraviese el material, puedo subir su valor, que también por defecto aparece en un valor apagado, ¿no? Que está negro. Si yo subo este valor y lo dejo blanco, este material tendría transparencia. Fijaros cómo se comporta, como una bola de color. Vamos a poner aquí el color en blanco para que no se distorsione. ¿Veis esta bola? Es como una especie de bola de cristal
Aquí se ve muy claro. Vamos a seleccionar únicamente esta parte de aquí, ya que es un material que tiene reflexión, es decir, refleja la luz, tiene ese brillo, pero también tiene refracción, que quiere decir que la luz atraviesa ese material y puedo conseguir un material tipo translúcido como este que se está representando aquí, ¿no? En esta esfera. Además puedo cambiar el color, este fog color. Yo puedo poner alguna pequeña tonalidad, vamos a poner alguna tonalidad a este vidrio, aquí se ve muy bien en esta esfera. Y el multiplicador del fog color nos va a permitir marcar más la intensidad de color de esta esfera. Lo voy a poner muy bajito. Aunque aquí se vea muy claro, luego en el modelo 3D el color coge mucha intensidad, por lo tanto es importante que pongáis un fog multiplicador bastante bajo, ¿vale? Valores bajos funcionan muy bien. Vamos a poner otra tonalidad de este tipo para que veáis cómo funciona. De hecho funciona tan bien que incluso la propia luz que atraviesa el material, ¿veis? Proyecta un poquito de iluminación de esa tonalidad, ¿no? Tinta la superficie, funciona como un cristal y esto puede dar bastante juego a la hora de hacer proyectos, ya que podéis aplicar, bueno, pues estos materiales que se configuran de forma bastante sencilla y rápida, son totalmente personalizables en cuanto a color, ¿no? Y distintas propiedades. Voy a aplicar el material aquí, por ejemplo, este cristal y voy a ampliar aquí esta zona para que se visualice. Vamos a ampliar a toda esta zona aquí. He hecho un panel que es este de aquí, veis, con ese material que es ese, una especie de cristal no tintado. Si observamos la imagen, fijaros la calidad, ¿no? del procesado, está calculando todavía. Bueno, estamos en una visualización en tiempo real, no es el render definitivo, pero quedaros con que la calidad, ¿no? del renderizado en el programa es súper avanzada, ya lo podéis ver en esta imagen. Vamos a mandar aquí un render para que lo veáis mejor. Vais a conseguir, bueno, esos acabados hiper realistas con muy poco esfuerzo. Sin lugar a duda, estas últimas versiones de V-Ray están permitiendo que llevemos a cabo nuestros proyectos de infoarquitectura de una forma muchísimo más cómoda, sencilla y sin complicarnos tanto, ¿no? a la hora de establecer pues, esas propiedades, ¿no? Ahora sí estaría haciendo ese cálculo ya más preciso, sería un render definitivo y la verdad es que tiene un acabado bastante interesante, ¿no? Bueno, aquí está finalizando el renderizado, va haciendo los distintos pases, ya se puede apreciar bastante la calidad que nos permite el programa. Fijaros la imagen original, ¿no? Tipo SketchUp, y lo sencillo que es conseguir imágenes realistas directamente con V-Ray. Bueno, hasta aquí nada más. Hemos visto una primera aproximación a los materiales, hemos usado algunos materiales que venían por defecto en el propio programa y más adelante iremos configurando y entrando en detalle en distintos materiales un poquito más avanzados, texturas un poco más complejas y veréis el potencial que tiene este fantástico programa. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao.